El silencio cayó en la hoguera. La historia que les voy a contar hoy es de esas que se sienten en el alma, de esas que nadie quería contar en voz alta, pero que todos sabían. Es la historia de un rey y una esclava. Y si les gusta este tipo de relatos, les pido que se queden hasta el final, que se suscriban al canal de Historias de Esclavitud, que, si esta historia les llega al corazón, la compartan con alguien. Díganme, ¿desde qué rincón del mundo nos acompañan hoy? Imaginen un lugar, el reino de Tierra Blanca. Estamos en 1724. El nombre le queda perfecto, porque la tierra es tan seca que parece de ceniza. El sol no se siente como algo que da vida, sino como un castigo que cae desde el cielo. En ese lugar, la vida es una lucha constante. Y en un rincón de ese reino, dentro de un castillo de piedra, un atardecer ardía en tonos rojizos. Ahí, apoyada contra un tronco de madera en el corral, una mujer temblaba. Su nombre era Lucía. Tenía la piel curtida por el sol y los años de trabajo duro, y sus ojos eran tan grandes y profundos que parecían guardar el dolor de todas las personas que sufrían como ella. Se había tropezado, huyendo del látigo, y ahora estaba acorralada. No lloraba, no gemía, solo esperaba su destino. Pero el sonido que llegó no era el del capataz. Eran pasos firmes, pesados, que hacían callar la tierra, y un tintineo, no de un arma, sino de metal, el metal frío de una corona. Lucía levantó la vista lentamente y lo vio. Fernando de Castelar, el rey. Era un hombre de hierro, con ojos tan fríos como el hielo de una montaña lejana. Llevaba un manto tan oscuro que parecía robarle la luz al atardecer. Pero al mirarla, algo en su rostro no cuadraba. No había furia, no había desprecio. Solo había algo más. Una mirada que bajó por las marcas en su brazo, por el polvo en sus pies descalzos. Y de repente, se inclinó, se puso a su altura. El miedo ancestral que Lucía llevaba desde niña se le subió a la garganta. Para ella, un hombre blanco con poder era sinónimo de peligro. Pero entonces, el rey habló, con una voz tan baja que parecía un susurro guardado en el tiempo. ¿Has sangrado?, dijo, y señaló una herida en su hombro. El capataz te hizo esto, ¿verdad? Lucía no respondió. Solo asintió, muy despacio. El silencio que vino después no era vacío. Era denso, pesado. Era como si el mundo hubiera dejado de respirar por un instante. Y luego, el rey le extendió la mano. No para tocarla, solo para dejarla flotando en el aire. Un gesto que no pedía nada, que no amenazaba. Lucía no entendía. Nadie le había ofrecido nada, nunca. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no eran de dolor, eran de pura confusión. El rey se acercó un poco más. Ella pudo olerlo, no a perfume de rico, sino a caballo, a cuero y a polvo, y le susurró, «No tengas miedo». Lucía frunció el ceño. Por primera vez en su vida, se atrevió a mirarlo a los ojos. Y en ese instante, algo se movió en el universo. Un temblor silencioso pero definitivo. Sin decir una palabra más, el rey se dio la vuelta y se perdió entre los pilares. Dejó atrás a Lucía, con un corazón que latía a mil y la sensación extraña de que, por primera vez, alguien la había visto de verdad. Ese fue el comienzo de todo. Apenas el sol asomaba por las dunas, las campanas de castillo llamaron a un nuevo día. En la sección de las esclavas, los cuerpos se movían con la prisa de quien conoce el castigo. Pero Lucía no había dormido. La noche entera se la pasó reviviendo la mirada, la voz y el olor de ese hombre. ¿Había sido real o solo un sueño provocado por el miedo? Se dirigió a la zona de lavandería, con la mente en otro lado, cuando un soldado alto la detuvo. No gritó, solo dijo, con la voz plana, «Tú, la de los ojos grandes, el rey te espera en los jardines». Las otras esclavas se detuvieron.
Algunas se alejaron como si esa orden estuviera llena de veneno. El rey, a una esclava, Lucía intentó negar con la cabeza, pero el soldado ya se iba, seguro de que ella lo seguiría. Y así fue. Los jardines internos del castillo eran un paraíso, un oasis dentro de ese reino seco, con fuentes de agua fresca, rosas que se enredaban en las paredes y el canto de los pájaros. Lucía caminaba despacio, sintiendo el eco de sus pies descalzos en el suelo de piedra. Y lo vio. El rey Fernando estaba sentado bajo la sombra de un árbol. Sin su corona, sin el manto pesado, era solo un hombre. Al verla, una sonrisa apenas visible apareció en su rostro. «¿Viniste?», dijo. Lucía se quedó quieta. Su corazón estaba atrapado en su garganta. Él señaló un banco de piedra. «Siéntate. Aquí no hay órdenes, solo curiosidad». Ella se sentó, con la espalda tiesa, al borde, las manos en su regazo y la mirada clavada en el suelo. El rey la observó en silencio. Luego le preguntó, «¿Por qué no hablas?». Era la primera vez que alguien hacía esa pregunta sin enojo. Lucía abrió la boca, pero no salió nada. Se tocó el pecho con la mano, un gesto que mostraba una mezcla de dolor y vergüenza. Fernando no insistió. El silencio que se instaló entre ellos no era incómodo, era especial, como si estuvieran en un lugar y en un tiempo que no pertenecía al reino. «Me llamo Fernando», dijo él, mirando una rosa caída en el suelo, «pero creo que ya lo sabes». Lucía bajó la cabeza, sintiendo un escalofrío. «Pero yo no sabía tu nombre hasta ayer», continuó él, y la miró a los ojos. Lucía, el nombre, pronunciado por él, se sintió diferente, ligero, como nunca antes. El rey se levantó, arrancó un higo de un árbol cercano y se lo ofreció. Ella dudó, pero lo tomó. «No eres invisible, Lucía», le dijo, «ni para mí, ni para ti misma». Los ojos de Lucía se llenaron de lágrimas, y por primera vez en mucho tiempo, una pequeña y breve sonrisa apareció en su rostro. Lo que ellos no sabían era que desde un balcón, la reina Isadora lo observaba todo. Sus dedos apretaban la reja de hierro. Conocía esa mirada en su marido. No era una mirada de lástima, era una mirada de fascinación. Esa semana, el reino siguió con su vida, pero un rumor empezó a crecer. «¿Viste a la esclava? ¿La de los ojos grandes? El rey la ha llamado a los jardines». Ahora, Lucía no solo cargaba el cansancio de su esclavitud, sino también el peso de esa mirada, el peso de un rumor que lo cambiaría todo. Y la hoguera cruje, mandando chispas al cielo. ¿Pueden sentirlo? El aire en el castillo de Tierra Blanca ya no era el mismo. Se había vuelto tenso, pesado. Lucía lo sentía en cada paso que daba por los patios. Las miradas de las otras esclavas, los guardias, los nobles, eran como dardos que le perforaban la piel. Unas miradas llenas de burla, otras de envidia, y las menos, de compasión. Y ella, por dentro, sentía una guerra. Una parte de ella quería volver a ser invisible, desaparecer en las sombras donde había vivido siempre. Y la otra, extrañamente, deseaba que la viera de nuevo. Mientras tanto, en el salón de tapices, la reina Isadora no bordaba, sino que atacaba la tela con su aguja. Vestía sedas finas, el cabello trenzado con oro, pero su mirada era un cuchillo. Una condesa, atrevida, le soltó el comentario. «Majestad, escuché que el rey estuvo solo en los jardines». La reina ni parpadeó. Solo, o tal vez no tan solo. La condesa tragó saliva y la aduló. «Ella no es nada, Majestad, una sombra. No puede competir con su luz». Isadora la miró, y su sonrisa era de hielo. «Ah, querida», respondió, «las sombras, cuando se mueven, pueden devorar la luz». En el barracón de las sirvientas, Lucía limpiaba ollas con una furia silenciosa. Una mujer mayor,
Tía Remedios se acercó y le susurró: «Niña, ten cuidado. La mirada de un rey es como un sol de mediodía, caliente y deslumbra, pero lo seca todo a su alrededor». Lucía se confundió. «¿No has visto esta historia, hija?», continuó la anciana. «Nunca termina bien para quien nació con cadenas». La frase de Remedios se le clavó como una espina. Pero entonces Lucía recordó el higo, el banco de piedra y la voz del rey diciendo su nombre. Y por un instante se sintió viva. Tal vez, pensó, su destino no estaba escrito. Mientras, en la sala de audiencias, el rey Fernando escuchaba a sus ministros hablar de impuestos, pero su mente estaba muy lejos. Sus dedos acariciaban un trozo de tela simple. No era de lino real, sino un pañuelo de Lucía que ella había dejado caer en el jardín. Uno de sus consejeros le preguntó si todo estaba bien. El rey respondió con la mirada perdida: «Sí, mejor que nunca». Pero nadie le creyó. En la capilla, una vela se apagó de repente. Una monja la volvió a encender y susurró: «Hay amor en las sombras del palacio». Pero en ese lugar, el amor era un veneno disfrazado de perfume. El sol se reía, dorado y brillante, sobre el castillo, como si no supiera de la tensión que se respiraba en el aire. Sonaron las campanas para anunciar la ceremonia de la cosecha de las rosas, un evento anual para celebrar la abundancia. Abundancia que solo conocían los ricos. En el gran salón, el mármol reluciente y las flores intentaban esconder el ambiente pesado. Lucía, vestida con un manto sencillo, fue asignada para servir vino a las nobles. Nunca había estado tan cerca de poder. Sus manos temblaban mientras sostenía la bandeja, y desde el trono, el rey la miraba discretamente. Él, vestido de terciopelo verde oscuro, tenía la cara seria. Pero sus ojos solo tenían un punto de interés en toda la sala. A su lado, la reina Isadora, con un vestido rojo escarlata, observó la entrada de Lucía. Su puño se cerró tan fuerte sobre el brazo del trono que sus nudillos se pusieron blancos. La sala entera era un susurro de murmullos. Todos veían la electricidad en el aire. Lucía se acercó a la mesa de la reina. El sudor le corría por la espalda. Al servir el vino, la mano le tembló, y unas gotas rojas cayeron sobre el vestido de la reina. El silencio fue tan absoluto que se podía escuchar el sonido de un alfiler cayendo. La reina alzó la mano lentamente. Su voz, un susurro mortal: «¿Tú te atreves?». Lucía se arrodilló al instante. Su bandeja cayó con un estruendo. El vino se esparció como si fuera sangre. Justo cuando un guardia iba a moverse, una voz profunda y firme tronó en el salón: «¡Basta!». Era el rey. Cada paso que el rey dio, al bajar de su trono, era una bofetada a las reglas de la corte. Se acercó a Lucía. Se agachó a su lado y, poniendo una mano sobre su hombro, le dijo suavemente: «Levántate». Lucía lo miró, las lágrimas rodando por sus mejillas. No se movió. «He dicho, levántate», repitió él, con más fuerza, y ella se levantó, temblando. El rey sacó un pañuelo de su bolsillo y limpió las gotas de vino del manto de ella. La nobleza se congeló. Un gesto así, un rey tocando a una esclava con ternura en público, era algo que simplemente no se hacía. La reina Isadora se levantó, su rostro una máscara de piedra, y se marchó del salón sin decir una palabra. El sonido de sus pasos resonó por el silencio, como martillazos al corazón de su orgullo herido. Lucía, de pie en medio del gran salón, ya no era una sombra, era un punto de luz. Y el rey, al volver a su trono, no dijo nada. Las rosas, una por una, empezaron a marchitarse, como si la vida se les hubiera escapado, entendiendo que ese día no era una celebración, sino el comienzo de una guerra. ¿Y si este momento te ha dejado sin aliento? La noche cayó sobre tierra blanca como un manto de ceniza. El aire estaba cargado. Lucía no podía dormir.
La escena de la ceremonia se repetía una y otra vez en su mente. El vino, las miradas, la mano del rey sobre su hombro. De repente, una sirvienta joven entró corriendo. Lucía, el rey te manda llamar. Dijo que vaya sola. Las otras esclavas fingieron dormir, pero todos sabían lo inusual y peligroso de la situación. Lucía se levantó, las piernas le temblaban. Salió a la noche, siguió a los guardias por pasillos oscuros hasta una torre antigua. Llegó al observatorio real. El techo de cristal mostraba un cielo lleno de estrellas, y la luz de la luna bañaba la sala. Ahí estaba él, de espaldas, sin corona, solo un hombre. Vestía una túnica sencilla y miraba al cielo. Al oírla, se dio vuelta. Sus ojos, antes fríos, ahora parecían tristes. Lucía. Ella se detuvo, con las manos entrelazadas, los hombros encogidos. Él le hizo una seña para que se acercara. Ella dio un paso, luego otro, y se detuvo a unos metros. Hoy casi fuiste humillada delante de todos por mi culpa, le dijo él. Ella negó con la cabeza, pero continuó hablando. Las brasas brillan en la oscuridad, y el silencio de la noche se hace más profundo. El rey Fernando se arrodilló, y Lucía, sin aliento, lo miró. Su mente corrió 7 años hacia atrás. Él sacó un trozo de tela vieja, descolorida, y le preguntó, ¿recuerdas esto? Era un manto rasgado. Entonces el rey comenzó a narrar una historia que solo ellos dos compartían. Hace 7 años, cuando solo era un príncipe, su voz era un susurro en la inmensidad del observatorio. Fui herido en un accidente de caza. Caí de mi caballo. Cuando desperté, había alguien cuidando de mí. Alguien que arriesgó su propia vida para curar mis heridas con lo que tenía a la mano, que me arrastró hasta una cueva y me escondió de los hombres que me buscaban. Lucía bajó la mirada. El recuerdo se hizo tan real que su cuerpo entero se tensó. El rey se acercó y le susurró, «Eras tú». Las lágrimas corrieron sin control por las mejillas de Lucía. Era verdad. Ella lo había salvado, a pesar de ser una esclava. Él continuó, «Te busqué, describí tu rostro, mandé a mis jinetes, pero desapareciste como un fantasma. Y ahora, años después, aquí estás de nuevo, callada, herida, pero con la misma luz en tus ojos». El rey, el hombre más poderoso del reino, se arrodilló ante ella. La escena era imposible, prohibida. Lucía retrocedió un paso, sin poder respirar. No sabía qué hacer con esa revelación. «No sé qué es esto que siento», le confesó él, mirándola a los ojos. «Solo sé que desde aquel día ningún otro rostro se me quedó en la memoria como el tuyo». Lucía quiso gritar, hablar, pero las palabras no salieron. En lugar de eso, extendió su mano y tocó el viejo manto. Ya no hacían falta palabras. El pasado había vuelto a la vida. La mañana siguiente llegó con su rutina, pero el aire en el palacio era distinto. Se sentía afilado, tenso. La reina Isadora no había aparecido por ningún lado. Estaba encerrada en sus aposentos desde la ceremonia de la noche anterior. La luz de su habitación era tenue. Las cortinas estaban cerradas. Sentada frente a un espejo, parecía una estatua de mármol. «Llama a Ramiro», susurró con una voz gélida. La criada vaciló. Ramiro, el de la noche, el hombre que hacía desaparecer a la gente. La reina sonrió con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Sí, el de la noche». Esa tarde, Ramiro se infiltró en el castillo, disfrazado de jardinero. Era un hombre de sombras, que no hacía ruido y que nadie notaba. Se acercó al barracón de las esclavas, haciendo como que cortaba unas hojas. Era invisible. Esa noche, Lucía se acostó, cansada, pero con el corazón lleno de una nueva sensación de esperanza. Se durmió con una sonrisa, sin saber que, en la oscuridad, alguien la observaba. Ya casi era medianoche cuando los pasos de Ramiro se detuvieron. Llevaba una daga sin brillo. Sabía dónde estaba Lucía, pero cuando se acercó, escuchó un llanto. Era el gemido de un niño. Se detuvo,
Alguien venía, con una lámpara en la mano. Era la tía Remedios, la anciana esclava que hacía sus oraciones nocturnas. Ramiro se desvaneció entre las sombras. Lucía no despertó, pero su cuerpo se sacudió por un temblor. Un escalofrío que le decía que el peligro había estado cerca. Al amanecer, el rey Fernando recibió una nota de un viejo espía. Quisieron callar tu recuerdo, pero ella aún respira. Protégela. Su corazón se detuvo por un segundo. Sin pensarlo dos veces, el rey se dirigió al barracón de las esclavas. Encontró a Lucía, aún somnolienta. Sin decir nada, la tomó de la mano, la levantó y la llevó al patio principal. Ante la mirada de nobles y sirvientes, ordenó: a partir de ahora, ella dormirá en mis aposentos, bajo mi protección. La noticia corrió por el palacio como un incendio. La reina, al enterarse, arrojó un espejo al suelo. Los pedazos de vidrio le cortaron el rostro, pero ella ni lo sintió. Sabía que estaba perdiendo esta guerra. Si esta historia te está dejando sin aliento, las llamas de la hoguera bailan, reflejando el silencio que se cierne sobre todos nosotros. El aire se siente espeso. Lucía se sienta al borde de una cama de terciopelo, tan lejos de sus aposentos de esclava, y se siente más sola que nunca. El peso de las miradas de desprecio, de los murmullos, es más pesado que las cadenas que alguna vez llevó. Ya no es una esclava invisible, pero tampoco es una noble. Es algo indefinido, y ese peso la está ahogando. Esa mañana, caminó hasta la terraza, mirando el vasto desierto que era el reino de Tierra Blanca. Un solo pájaro cruzó el cielo, y ella deseó ser ese pájaro, libre, sin un lugar fijo, sin el peso de las miradas. Y con ese deseo, tomó una decisión. Horas más tarde, el rey Fernando regresó a sus aposentos, con un libro de poesía en la mano, listo para leérselo. Pero la habitación estaba vacía. Los guardias no la habían visto salir. Desapareció, Majestad, le informaron. El rostro del rey se endureció. Sus dedos se cerraron en el libro. La sensación de perderla de nuevo, de que la historia se repitiera, lo golpeó como un puñetazo en el pecho. Lucía corría, huyendo de su nueva vida. Sus pies descalzos se cortaban con las piedras y las ramas. Su vestido blanco se ensuciaba. Había escuchado los planes de las damas de la reina, los rumores de que el Consejo Real quería destituir al rey, de que lo llamaban loco, hechizado. Si se quedaba, él lo perdería todo. Así que, sin dudarlo, corrió, creyendo que su huida era la única manera de protegerlo. Fernando, en el palacio, no durmió. Envió jinetes por todos los caminos, por todos los pueblos. Él mismo cabalgó, sin corona, como un hombre común, con la única misión de encontrarla. Un pastor ciego dijo haberla visto en el río. Un niño le contó que le había dado pan a una mujer de vestido sucio, pero no había rastro. Mientras, Lucía se refugiaba en una antigua ruina en las montañas, un lugar de sombras y silencio. Dormía en el suelo, comía raíces, sus pies estaban destrozados, pero se mantuvo firme, convencida de que su sacrificio valía la pena, hasta que, una tarde, su cuerpo no pudo más y se desmayó. Un ermitaño la encontró. El anciano vio el símbolo de la corte en su vestido y, al atardecer, envió un mensaje a palacio, la rosa que huyó ha sido encontrada entre las piedras. Fernando, al recibir la nota, no dudó. Salió en la oscuridad de la noche, solo, y cabalgó hacia las montañas. La encontró dormida, pálida, con el rostro sucio. Se arrodilló, la tocó con la delicadeza de quien toca un tesoro, y susurró: ¿Por qué siempre te desapareces cuando más te necesito? Lucía abrió los ojos, y al verlo, no lloró, solo sonrió, una sonrisa pequeña, pero llena de paz. El fuego de una chimenea en la capilla antigua proyectaba sombras danzantes sobre las paredes. Ese refugio olvidado ahora era el hogar de dos almas cansadas. Lucía, con las manos vendadas y los labios agrietados, se sentía a salvo por primera vez en días. El rey Fernando se sentó cerca, sin su ropa de monarca,
sin la corona que le pesaba tanto. En su rostro había paz. Entre ellos, el silencio no era vacío, era un espacio lleno de comprensión. Lucía lo miraba mientras se calentaba un pan en el fuego. Quería agradecerle, pedirle perdón, pero las palabras se le atoraban en la garganta. Él, como si le entendiera, le dijo, «¿Sabes qué? Al huir, casi matas una parte de mí». Ella bajó la mirada, avergonzada. «Sé que querías protegerme», continuó, «pero tu ausencia me duele más que cualquier amenaza». Y una lágrima de rendición, le corrió por la mejilla. Fernando se acercó y la secó con el pulgar. Tomó su mano. Lo que nos une no es un capricho. Es memoria, es destino. Me salvaste una vez, y me salvas de nuevo con solo existir. Lucía respiró hondo, las palabras de él dándole fuerza. Lentamente, levantó su otra mano y la posó en el rostro del rey. Un gesto tan pequeño, pero tan lleno de significado. La lluvia comenzó a caer, golpeando suavemente el techo. Él sacó una pequeña caja de cuero. Adentro, un medallón de plata con una piedra azul. «Era de mi madre», le dijo. «Decía que esta piedra protegía a quienes amamos». Con cuidado, se lo puso en el cuello. Y entonces, Lucía hizo lo impensable. Fernando susurró. Su voz, ronca y baja, era un milagro. Él se quedó inmóvil. «¿Has hablado?», preguntó. Lucía asintió, las lágrimas ahora de alegría. «Guardé mi silencio por miedo. Ahora quiero vivir». Fernando la abrazó. Ya no eran rey y esclava, sino dos personas que se habían salvado el uno al otro. Esa noche no necesitaron promesas. Solo se tenían el uno al otro, la lluvia afuera y un silencio que finalmente se había roto. Las campanas del reino sonaron, pero no como de costumbre. Sonaban como una advertencia. El rey y Lucía habían regresado al palacio antes del amanecer. Él la llevaba en sus brazos, exhausta, pero en paz. Entró al palacio y ordenó, «Nadie entra, nadie molesta». Pero la paz no duró. El Consejo Real se reunió de emergencia, furioso. Una afrenta a las tradiciones. El rey ha enloquecido. Una esclava en sus aposentos. Gritaban. Y don Justino, el consejero más viejo, se levantó, su voz baja, pero firme. El aire en el castillo se hizo pesado. Don Justino, el consejero más anciano, se levantó y con su voz grave dijo, «Majestad, con todo respeto, el pueblo exige explicaciones». Pero Fernando no se inmutó. Sus ojos, tranquilos pero duros como piedra, recorrieron la mesa. «¿Explicaciones?», respondió. «¿Por amar a alguien que me salvó? ¿Por proteger a una mujer con más dignidad que la mitad de los nobles aquí presentes?» Un murmullo furioso estalló. «Lo ha admitido», susurró alguien. «Es amor». La noticia voló por el reino como un incendio. En las calles, en las tabernas, todos hablaban de lo mismo, el rey enamorado de una esclava. Decían que el trono se iba a destruir, que era una locura, pero entre los más humildes, las voces eran diferentes. «Él la defiende», decían, «es una de los nuestros. Nunca hubo un rey así». Los niños preguntaban a sus madres, «¿Ella será reina?». Y las madres respondían con una sonrisa, en su corazón, «Ya lo es». Lucía, en la habitación del rey, observaba a los pájaros. El collar que Fernando le había dado brillaba sobre su pecho. Sabía que su presencia no era solo una historia de amor, sino una guerra. Un día le pidió ver al rey. Cuando él entró, ella lo miró con ojos serenos y dijo, «Fernando, si es necesario, me iré de nuevo». Él se acercó, le tomó el rostro entre sus manos y le respondió, «No, esta vez no. Esta vez te quedas. Y yo me encargo de todo». Al día siguiente, el rey convocó una audiencia pública.
El pueblo se amontonó frente al castillo, los nobles en las galerías superiores. Todos los ojos se posaron en el trono, hasta que Fernando apareció de la mano de Lucía. Ella vestía un simple vestido dorado, el cabello suelto, el collar brillando. Ya no bajaba la cabeza. El rey subió los escalones del trono, se volteó hacia el pueblo y declaró: Hoy no hablo como rey. Hablo como un hombre que ha sido salvado 2 veces por la misma mujer, una vez con sus manos, otra con su silencio. Se volvió hacia Lucía y añadió: Ella tiene mi lealtad, mi respeto y mi amor. Por un segundo, la multitud se quedó muda. Luego empezaron los aplausos, débiles al principio, luego más fuertes, más intensos. En los ojos de las sirvientas había lágrimas, en los de los soldados, respeto, y en los de los pobres, esperanza. La reina Isadora, escondida detrás de las cortinas, veía todo, con la cara una máscara de serenidad, pero los ojos vacíos. En ese momento, el pueblo no vio a una esclava, vio a una mujer, y el reino ya no sería el mismo. El sol se estaba despidiendo, pintando el cielo de oro y sangre. La plaza frente al palacio vibraba con la energía de la gente. Nobles, plebeyos, soldados, todos esperaban. Un rey que se atrevía a desafiar la historia por amor. El salón del trono estaba preparado. Las antorchas encendidas, los estandartes colgando. Pero el trono, solitario, parecía una amenaza. Fernando estaba a punto de entrar, con la mujer que había incendiado todo sin usar una espada. Afuera, Lucía esperaba. Llevaba un vestido de lino crudo, simple, pero el collar de la piedra azul brillaba con una promesa. Sus manos temblaban, no por miedo, sino por el peso de la historia que estaba a punto de cambiar. Se abrieron las puertas, y ellos entraron. El silencio fue total. Fernando, con su manto oscuro, caminaba con pasos firmes. Sabía lo que estaba a punto de perder, pero también lo que había decidido ganar. Juntos subieron los escalones. La gente los veía con los ojos abiertos y susurros nerviosos. Frente al trono, el rey se detuvo y se volteó a ver al pueblo. Por siglos, los reyes se han sentado en este trono para mantener el poder. Hoy, yo me levanto de por algo más grande. Su mirada se detuvo en Lucía. A esta mujer la vieron como una sombra, como una sirvienta que no debía hablar. Pero ella me salvó. Salvó mi vida, y salvó mi corazón de la soledad de reinar para las apariencias. Lucía, por un segundo, bajó la mirada, las lágrimas a punto de brotar. Sabía que el peso de ese momento era mucho mayor que el de cualquier corona. Por eso, dijo el rey, ante mi pueblo y ante el cielo, yo digo, y se arrodilló ante ella. Un murmullo de asombro recorrió el salón. Lucía, reconozco tu alma, tu valor y tu amor. Y en ese momento le besó la mano larga y profundamente. El gesto, que para un rey era una humillación, para él era el más grande de los honores. Después de besarle la mano, Fernando se levantó, miró a Lucía a los ojos y con un gesto tierno, rozó sus labios con los de ella. No era un beso de pasión, sino un beso de historia, de dolor, de esperanza. Un beso que dividió el salón en dos mundos. El viejo mundo de los nobles indignados, que se fueron del salón con la cara larga, y el nuevo mundo de los pobres, que empezaron a aplaudir. Primero tímidamente, luego con fuerza. Y los aplausos se convirtieron en gritos de apoyo, de alegría, de libertad. Afuera, las mujeres que lavaban ropa levantaron sus manos. Los niños reían. Un viejo ciego, cerca de la muralla, dijo: No veo, pero puedo sentir. El reino respira diferente hoy. La reina Isadora lo vio todo. Ya no había ira en sus ojos, solo una profunda soledad. Se quitó su tiara y la dejó sobre el balcón de piedra. Él nunca me perteneció, murmuró, pero ahora ella lo ha liberado. Dentro del salón, Fernando volvió a hablar,
su voz resonando en cada rincón. Desde hoy, no habrá más cadenas escondidas bajo los muros de este castillo. Si hay amor, que se muestre. Si hay dolor, que se sane. Y si hay realeza, que sea humana. Lucía lo miró como si viera el sol por primera vez, sin miedo a quemarse. En ese instante, el trono dejó de ser solo un símbolo de poder. Se convirtió en un altar de amor. El tiempo en Tierra Blanca parecía haberse vuelto más lento, más suave. Las campanas, antes ruidosas, ahora sonaban tímidas. Y en las calles, la gente hablaba de un nuevo comienzo. El trono del rey permanecía vacío. Fernando ya no se sentaba allí. Prefería pasar sus días en los jardines, hablando con los artesanos, jugando con los niños, y sobre todo, al lado de Lucía. Una mañana, sin ceremonias, les anunció a sus consejeros: «Hoy abdico del trono». Los ministros se quedaron helados. «Majestad, eso es impensable», exclamó uno. Fernando sonrió con serenidad. «Entonces es tiempo de construir un reino que no dependa de un solo hombre y que jamás se levante sobre la injusticia». Hubo protestas, pero el rey se mantuvo firme. No gritó, no debatió. Solo caminó por el palacio con la calma de quien ya había ganado la batalla más importante. En el jardín, Lucía cuidaba unas hierbas. Sus manos, antes acostumbradas al látigo, ahora tocaban la tierra con delicadeza. Llevaba un vestido simple, y el collar de piedra azul brillaba sobre su piel. Cuando Fernando se acercó, ella lo miró con ternura. «¿Qué decidiste?», le preguntó. Él se arrodilló frente a ella, manchando sus pantalones con la tierra. «Dejé la corona». Ella no dijo nada de inmediato. Solo lo miró a los ojos, confirmando una verdad que ya sentía en el corazón. «¿Y ahora?», susurró. Fernando sonrió. «Ahora empezamos de nuevo, a nuestra manera». El nuevo comienzo fue pequeño, pero lleno de significado. En el ala de los sirvientes, crearon una escuela. Lucía fue la primera en enseñar a los niños a leer. Luego se unieron las madres, las ancianas, las que antes solo sabían callar. Ella enseñaba con paciencia. Hablaba poco, pero cada palabra tenía un peso enorme. El pueblo la empezó a llamar la voz suave. Fernando, por su parte, convirtió el palacio en un consejo popular. Campesinos y nobles se sentaban en bancos de piedra, discutiendo y compartiendo ideas. Él no se sentaba en un lugar de honor, se sentaba al mismo nivel que todos. «Un rey que escucha es más fuerte que 1000 que dan órdenes», decía. Y la reina Isadora se marchó. Una mañana, subió a una carroza y se fue al norte, llevando solo libros y joyas. Nadie la detuvo, y nadie lloró por su ausencia. Una de las últimas noches del otoño, Lucía y Fernando se sentaron en la terraza del antiguo observatorio. Ella apoyó la cabeza en su hombro. «¿Sabes qué era lo que más temía?», le preguntó. «¿Qué?». «Ser solo eso, un error pasajero, una llama bonita que el tiempo apagaría». Fernando le besó la frente con ternura. «Fuiste la única verdad que este trono conoció». En silencio, se quedaron juntos. El palacio ya no era una cárcel dorada, sino un hogar. No había coronas ni velos, solo dos corazones cansados que, después de tanto dolor, aprendieron a encontrarse en la libertad. Cuando el sol salió, ya no había rey ni esclava, solo dos personas reconstruyendo lo que la historia había intentado destruir. Pasaron los años. El tiempo, que antes era un río bravo, se volvió un arroyo manso. Las paredes del palacio se cubrieron de musgo. Las ventanas ya no guardaban secretos, sino voces de libertad. En la plaza principal, donde antes se coronaban reyes, ahora había una escuela bajo la sombra de las higueras. Niños corrían con libros en las manos. Mujeres leían en voz alta para otras. Y en el centro, una estatua de bronce. No era de un guerrero. Era de una mujer con un libro abierto, mirando al horizonte. La base decía: «Lucía, la voz suave, la que nos enseñó a vivir con los ojos abiertos». Una mañana, una anciana de pelo blanco, guiando a unos niños, se detuvo frente a la estatua.
Esta fue la mujer más valiente de este reino, les dijo, no porque gritó, sino porque resistió en silencio. Y cuando habló, el mundo la escuchó. Una niña, con ojos grandes como los de Lucía, preguntó, ¿ella fue reina? La anciana sonrió. Más que eso, ella fue amor. En una pequeña casa en la cima de la colina, Fernando vivía sus últimos días. Su cabello era blanco, sus pasos más lentos. Cuidaba sus plantas, leía poesía y a veces cerraba los ojos, sintiendo el sol en su rostro. La casa era silenciosa, pero nunca vacía, porque incluso después de que Lucía se fuera, años antes, tranquila como una brisa, ella seguía estando en cada rincón, en la taza de barro que él usaba, en el collar azul colgado en la pared, pero sobre todo en su corazón. Un día, un joven campesino que había crecido con las historias de ellos, subió a la colina para conocer al exrey. Señor, le preguntó, ¿qué es lo que más extraña de ella? Fernando lo miró con lágrimas en los ojos. Su silencio, respondió con la voz rota. Cuando ella estaba aquí, no necesitaba hablar. Bastaba con que me mirara, y todo en mi mundo se acomodaba. El joven se conmovió. ¿Valió la pena? Fernando miró al cielo y sonrió. Cada lucha, cada dolor, cada renuncia. Porque amar como amé a Lucía es como ver a Dios con los ojos abiertos. En la aldea, cada año celebraban el Día de la Esperanza. Los niños llevaban flores a la estatua de Lucía, y por la noche todos cantaban una canción. Ella vino del silencio, y sembró en la tierra. Él bajó del trono, para seguir a su corazón. No era un cuento de hadas, era fe y herida, pero juntos nos enseñaron lo que es el amor en vida. El último día del otoño, Fernando despertó con una leve sonrisa en los labios, sus manos cruzadas sobre el pecho. El collar de Lucía, el de la piedra azul, estaba sobre la mesa de noche, como si ella hubiera venido a buscarlo. Los enterraron juntos, en un campo de flores. La lápida decía, aquí descansan dos corazones que se atrevieron a amar por encima de todo. Un rey, una esclava, dos iguales ante la eternidad. Y así, su amor imposible se convirtió en una leyenda eterna. Amigos, esa fue la historia de un rey que dejó un trono y de una mujer que se levantó del suelo para cambiar la historia. Espero que este relato haya tocado su corazón tanto como a mí. Si fue así, por favor, déjeme un comentario y cuénteme qué habrían hecho ustedes en el lugar de Lucía o de Fernando. No olviden darle me gusta al video, compartirlo con alguien especial y, por supuesto, suscribirse a Historias de Esclavitud para que sigamos compartiendo más historias conmovedoras como esta.